Continuamos con nuestro programa. Sigue viendo Católicos en Movimiento. Bueno, regresamos aquí Católicos en Movimiento y vamos a seguir con este tema interesante que es el exorcismo. Ya nos comentaba aquí el presbítero de las posesiones demoníacas y cómo eran que éstas se daban. Pero bueno, ante esta necesidad de sacar los demonios de alguna persona que está posesa, ya decíamos del cuerpo solamente, bueno, hemos visto muchas películas que nos pintan que casi se doblan y se retuercen y tienen una maravillosa fuerza, hablan muchos idiomas, no sé, muchas cosas que parecen fantasiosas. ¿El exorcismo realmente es así? ¿Exorcismo es realidad o ficción? Bueno, ok. Entonces, cuando digo que el espíritu maligno puede controlar el cuerpo de una persona, esto pues indica que a veces sí se puede manifestar así, retorciéndose, ¿ok? Incluso levitando, son cosas que pueden ocurrir, pero en casos extremos, a mí nunca me ha pasado, pero sí yo he visto a personas retorcerse, hasta sus extremidades, sus manos se estiraban y la mano parecía torcida y los pies, y la persona brincando sobre una silla y gritando, su voz cambia. Hay cosas así que pueden suceder, ¿ok? Pero yo diría que no necesariamente de entrada, porque el espíritu maligno prefiere pasar inadvertido, prefiere esconderse. Y lo que pasa cuando se reza el ritual de exorcismo es como si el espíritu estuviera torturado. Entonces él, como un macho, aguanta, pero viene un momento en que ya no puede aguantar, entonces se manifiesta y hasta puede hablar por medio de la persona. Lo que pasa con las películas sobre exorcismos, pues el acento lo ponen sobre, el enfoque lo ponen sobre las cosas espectaculares. Y yo diría que hasta ponen más de lo que hay en realidad, ¿ok? Convierten las películas de exorcismo en películas de terror y en realidad no es nada de terror, al contrario, es algo que nos llena de alegría porque los que participamos experimentamos la gracia de Dios, experimentamos el poder de Dios, ¿ok? Y es algo maravilloso, pues yo no tengo miedo de esto, ¿ok? Al contrario, el que tiene miedo es más el enemigo. Pero en las películas lo ponen, lo pintan tan fuerte el demonio que, ay, no, pero exageran, ¿ok? Exageran, en realidad no es así. Y una cosa que generalmente no ponen en evidencias en estas películas es por qué las personas llegan a la posesión diabólica. ¿Okay? Esto es muy importante. La posesión diabólica es, como yo decía, una enfermedad espiritual. Y aquí se trata de curar de esta enfermedad. ¿Okay? Y cuando hablamos de curar, debemos de hacer un buen diagnóstico. ¿Okay? Es como cualquier enfermedad. Es importante tener un buen diagnóstico, cuál es la causa del problema. Pero también el problema que a veces tratamos no es siempre posesión diabólica, porque hay grados intermedios, ¿ok? Yo diría que antes de llegar a la posesión hay un aumento del mal, una progresión de la presencia del mal. Podríamos llamarla
infestación al principio, donde la persona pues empieza a experimentar la fuerza del mal, ¿okay? Que la atrae, que trata de alejarla de Dios. Luego viene lo que podemos llamar opresión. Algunos hablan de vejaciones, donde la persona experimenta fenómenos, siente presencia, se siente aplastada en su cama, siente que alguien la está acechando, ve sombras que pasan en la casa. Hay varias cosas que las personas experimentan, ¿ok? Que no son necesariamente posesión, pero que son formas de opresión o vejaciones. Y a veces el lugar que está invadido por el espíritu del mal no es solamente la persona, sino que puede ser el lugar físico donde hubo prácticas de brujería, de espiritismo, de ouija, de limpias y este tipo de prácticas. Porque a veces hay que hacer un exorcismo del lugar, de la casa, y no solamente de las personas. Entonces, el exorcismo consiste en expulsar al demonio. Ex quiere decir afuera, ¿ok? Exorcista, exorcizar, expulsar al espíritu con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con esto ya decía que hacer un buen diagnóstico. También dentro de ese diagnóstico podríamos decir que hay que diferenciar lo que es un exorcismo, una posesión real, de algo que es solamente psicológico, una enfermedad mental. Así es algo muy importante lo que tú dices, porque cuando tratamos de ayudar a una persona a solucionar un problema, pues debemos de hacer un buen diagnóstico. Muchas veces las personas que nos vienen a ver piensan que puede ser un problema relacionado con el espíritu maligno. En realidad, a veces es un problema de tipo psicológico o hasta psiquiátrico. A veces la persona está por entrar en una fase aguda de depresión nerviosa, ¿ok? Hay personas también que tienen ciertos problemas, ¿ok? A nivel psicológico. A veces el problema puede ser neurológico o puede ser medical. Por ejemplo, hay personas que me vinieron a ver para decirme, por ejemplo, que su hija estaba posesa del demonio, pero me di cuenta que en realidad padecía de epilepsia. Entonces lo que necesitaba no era del exorcista, sino de un médico para que le recetara la medicina para controlar las crisis epilépticas, ¿ok? Y a veces la persona necesita del neurólogo, del psicólogo, del psiquiatra o del médico cuando se trata de otras cosas. Entonces yo creo que un diagnóstico debe de ser interdisciplinario, ¿no crees, Rafael? Sí, pero bueno, yo me atrevería a preguntar, ¿usted cómo diagnostica a un poseedor? ¿Cuáles son los síntomas más claros? Bueno, ok, entonces síntomas, bueno, son varios, ok. Cuando la persona, por ejemplo, te dice que siente presencias, ok, que siente que una fuerza la aplasta, y además hay otras personas que lo pueden experimentar al mismo tiempo, tal vez es una señal de que no es solamente psicológico, pero hay que reconocer que también una persona puede tener esto siendo un problema psicológico, ¿ok? La persona puede imaginarse estas cosas porque está afectada psicológicamente.
Entonces a veces es un poco difícil el diagnóstico. Bueno, yo en lo personal, yo trato de estudiar un poco sobre el tema, sobre la psicología, sobre la psiquiatría, ¿ok? Y cuando tengo dudas, yo puedo consultar a un médico, a un especialista, ¿ok? Y a veces puedo tener razones suficientes para creer que hay algo, sobre todo que cuando me entrevisto con la persona, si me dice que tuvo experiencias de espiritismo y de todo esto, entonces puede ser que haya aquí una enfermedad diabólica, un problema con el espíritu maligno, que no es necesariamente una posesión. Yo diría que el hecho de rezar por la persona no le hace daño, porque a veces rezando el ritual nos damos cuenta si la persona es poseída o no. Pero es importante aquí orientar bien a la persona. Yo nunca descarto que puede ser un problema psicológico o de otro tipo. Por eso a veces yo hago varias preguntas a la familia, a la persona, sobre cómo es la cosa, si vio a unos médicos, a un psicólogo, psiquiatra, etc. Incluso a veces le podemos aconsejar de ir a ver a algún psiquiatra, algún neurólogo, porque el asunto aquí es que debemos de buscar lo más que se puede el bien de la persona. La idea es que queremos que la persona cure, se mejore, que tenga paz en su corazón, que se mejore su calidad de vida, que esté más feliz, pero nunca descartó que puede ser también una causa diabólica. Muy bien, bueno, ya que estamos hablando de todo esto, vamos a ir a un corte, Rafael, y regresando, bueno, vamos a ver cómo es un exorcismo, pero algo muy importante, no todos están facultados para hacer un exorcismo, y vamos a ver precisamente el perfil del exorcista. ¿Qué te parece? Me parece interesante. Vámonos al corte y regresamos. Esto es Católicos en Movimiento. No te despegues de tu pantalla. Estás viendo Católicos en Movimiento.